La galaxia había olvidado a la Tierra hace mucho tiempo. Durante siglos, los humanos fueron poco más que un susurro en los márgenes de los archivos alienígenas, una especie menor catalogada y descartada como frágil, de vida corta y totalmente insignificante. Cuando el dominio Ser, el más antiguo y despiadado de los imperios galácticos, conquistó Sol, ni siquiera se molestaron en desplegar sus flotas. Un único crucero se cernió en la órbita de la Tierra y exigió la rendición. La humanidad, quebrantada por sus propias guerras y hambrienta entre las cenizas del colapso climático, dobló la rodilla. Eso fue hace 200 años. Ahora la Tierra existía como un mundo hueco de granjas de recursos, minas a cielo abierto y campos de esclavos. Sus océanos estaban envenenados, sus cielos desgarrados por fundiciones orbitales que alimentaban las máquinas de guerra del dominio. El nombre humano era sinónimo de servidumbre. Débil, desechable, patético. Pero los alienígenas estaban equivocados. Entre los prisioneros criados para el trabajo y como carne de cañón, quedaba algo enterrado demasiado profundo para que los Ser lo extinguieran. Furia. Un odio silencioso y duradero que hervía a fuego lento en cada hombre golpeado, en cada niño hambriento que creció viendo a su padre colapsar bajo un látigo alienígena. El comandante Darren Hall había llevado ese odio más tiempo del que había llevado la esperanza. Había nacido en los barracones de esclavos bajo las ruinas destrozadas de Londres. Criado entre hombres rotos que hablaban de la libertad como si fuera un cuento de hadas. Su padre había muerto con un pico en la mano, cavando minerales cuyo valor nunca vería. Su madre se había marchitado antes de cumplir los 40 años, con los huesos afilados bajo una piel delgada, otro ser humano consumido por la máquina del imperio. Para cuando Hal cumplió 30 años, había visto demasiada pérdida para creer en milagros. Pero lo que encontró, enterrado en los restos de una bóveda militar abandonada bajo la vieja Ginebra, no fue un milagro. Fue poder. Los Ser habían sido arrogantes. Desmantelaron los ejércitos humanos, destruyeron gobiernos, pero nunca cavaron lo suficientemente profundo en los últimos secretos militares de la Tierra. Hal y los demás habían desenterrado algo dejado atrás de la última guerra de la humanidad. Armas no destinadas a invasores alienígenas, sino a ellos mismos. Armas construidas en la desesperación, alimentadas por las últimas chispas del genio humano antes de la rendición. No eran naves estelares, no a primera vista. Eran carcasas, máquinas de guerra oscuras y angulares bajo ciudades colapsadas. Pero sus núcleos zumbaban con una energía que ningún alienígena había visto antes. Una fusión de manipulación cuántica y diseño cinético puro. Algo que incluso la humanidad había temido desatar. Hal contempló el primer casco despertado. El polvo caía de su superficie mientras los motores durmientes volvían a la vida con un gemido. Sintió el peso de la historia en ese momento. El fantasma de cada humano caído observándolo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino al darse cuenta de que ya no estaban indefensos. Se volvió hacia los hombres y mujeres que lo habían seguido a esa cripta subterránea. Mineros, soldados rotos, incluso niños que habían crecido demasiado rápido bajo el dominio alienígena. Sus rostros estaban llenos de cicatrices, con los ojos hundidos, desesperados. Sin embargo, mientras la máquina se iluminaba con un tenue brillo rojo, sus expresiones cambiaron. Por primera vez, había algo más que desesperación en sus ojos. Nunca fuimos débiles, dijo Hal, su voz baja pero firme, resonando en la cámara. Estábamos hambrientos. Estábamos encadenados. Pero las cadenas pueden romperse. Y cuando lo hacen, señaló la máquina de guerra que despertaba, sus sistemas gritando al volver a estar en línea después de siglos. La galaxia recordará quiénes somos. La rebelión comenzó en susurros. Hal y sus seguidores distribuyeron las armas una por una, sacándolas de la tierra como titanes olvidados. Cada despertar sacudía el suelo. Cada ignición pintaba los cielos de fuego. Para cuando las patrullas Ser notaron señales extrañas bajo la superficie de la Tierra, ya era demasiado tarde. La primera guarnición del dominio en caer nunca tuvo una oportunidad. La gente de Hal atacó de noche, descendiendo sobre la fortaleza alienígena con armas que atravesaban escudos que el dominio había considerado impenetrables. Los alienígenas lo llamaron imposible,
Lo gritaron a través de sus comunicadores mientras sus naves de guerra ardían. Pero no era imposible. Era inevitable. Cuando el humo se disipó, Hal estaba de pie sobre las ruinas de la guarnición, con un oficial alienígena capturado arrodillado a sus pies. Las escamas grises de la criatura brillaban con sangre, sus 4 ojos abiertos de incredulidad. Tú, carraspeó, con la voz temblorosa. Se suponía que no eras nada. Hal se inclinó, su voz afilada como el acero. La nada no te desangra. La nada no quema tus flotas. Recuerda este momento, porque es el momento en que aprendes la verdad. Empujó al alienígena de vuelta al polvo, levantando su arma mientras los fuegos de la rebelión rugían detrás de él. La humanidad es el primer poder en esta galaxia, y hemos terminado de arrodillarnos. El disparo resonó como un trueno, una señal que se extendió mucho más allá del mundo roto de la Tierra. A través de las estrellas, los imperios alienígenas escucharon los gritos del dominio. Y por primera vez en milenios, sintieron miedo. La tormenta de fuego comenzó en la Tierra, pero no terminó allí. La noticia de la rebelión se extendió más rápido de lo que las máquinas de guerra del dominio podían suprimirla. Los campos de esclavos susurraban la noticia en la oscuridad. Se han alzado en las ruinas de Londres. La fortaleza Ser es ahora cenizas. Los humanos luchan de nuevo. Lo que antes había sido una charla sin esperanza se convirtió en resistencia organizada, y Hal se convirtió en más que un hombre. Se convirtió en un nombre, una chispa. El dominio había gobernado durante 10.000 años. Habían aplastado a cientos de especies bajo sus garras, y ni una sola vez una rebelión había durado más de una temporada. Pero la humanidad era diferente. El dominio había confundido el hambre con la debilidad, el silencio con la obediencia, la desesperación con la derrota. Ahora su arrogancia les costaba sangre. El primer transporte que la gente de Hal capturó fue un oxidado carguero de suministros del dominio que orbitaba la Tierra. Lo atacaron con sus recién despertadas máquinas de guerra. No eran naves elegantes, sino brutales trozos de acero equipados con armas antiguas. La tripulación de alienígenas del carguero apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la gente de Hal abriera una brecha en el casco. Los pasillos se convirtieron en mataderos. Los humanos, antes esclavos que fregaban suelos, ahora empuñaban rifles capturados y se movían como lobos desatados. Hal lideró la carga él mismo, su espada cortando al oficial que intentaba reunir a sus hombres. Cuando la batalla terminó, el puente de mando del carguero estaba pintado de rojo, su tripulación alienígena sin vida. Por primera vez en siglos, un capitán humano se sentó en la silla de una nave estelar. Hal se paró sobre la consola, contemplando las estrellas que se mostraban ante él. La Tierra ya no es nuestra prisión, dijo, con la voz áspera por la convicción. Es nuestro punto de lanzamiento. El carguero fue rebautizado como Resolución de Hierro, y se convirtió en la primera nave de la recién nacida flota de la humanidad. El dominio se dio cuenta rápidamente. Su represalia fue brutal, inmediata e implacable. Campos de esclavos enteros fueron purgados. Aldeas que susurraban el nombre de Hal fueron reducidas a cenizas. Las fundiciones orbitales desataron tormentas de fuego sobre los sectores rebeldes, pero la brutalidad del dominio solo alimentó el fuego. Cuanto más castigaban a la humanidad, más se daban cuenta los humanos de que no tenían nada que perder. Un hombre que ha perdido su hogar, su familia, su historia. Un hombre así no teme a la muerte. Y Hal tenía millones de hombres así bajo su estandarte. El segundo ataque fue contra las fundiciones orbitales del dominio sobre la Tierra. Los Ser creían que las instalaciones eran intocables. Fortalezas de metal negro custodiadas por cruceros erizados de armamento. La flota de Hal era un mosaico de cargueros robados, plataformas mineras convertidas y reliquias despertadas. Pero tenían algo que el dominio no tenía. Desesperación. La batalla fue un caos. Hal estaba en el puente de la Resolución de Hierro, ladrando órdenes sobre el rugido de las alarmas. El fuego de plasma alienígena rasgó uno de sus cargueros convertidos, destrozándolo en una silenciosa flor de fuego. Voces humanas gritaban por los comunicadores mientras se abrían agujeros, arrojando a sus tripulaciones al vacío.
Pero los demás siguieron adelante, embistiendo con sus armas rudimentarias las defensas del dominio. Cuando la primera fundición colapsó, sus restos en llamas cayeron en la atmósfera de la Tierra, partiendo los cielos con fuego. Los humanos en toda la superficie levantaron la cabeza de sus cadenas y vieron lo imposible volverse real. La galaxia se dio cuenta. En el borde exterior, en guaridas humeantes donde se reunían mercenarios, la conversación se centró en los humanos. Los Drax, mercenarios belicosos que habían luchado en los ejércitos del dominio durante siglos, se rieron cuando oyeron la noticia por primera vez. Esclavos con palos, se burlaron. Pero cuando las flotas del dominio comenzaron a regresar de sol hechas pedazos, la risa se desvaneció. En los mercados del consorcio Veila, los comerciantes susurraban nerviosamente. El dominio era su amo, pero los negocios favorecían la estabilidad. Una rebelión tan grande significaba inestabilidad. Inestabilidad significaba beneficios para aquellos que se atrevían a jugar a dos bandas. Incluso en los salones del propio dominio, comenzaron a mostrarse grietas. Los almirantes se gruñían unos a otros en las mesas de mando, exigiendo respuestas sobre por qué un mundo roto estaba agotando sus flotas. Pero para el soberano ser, estaba claro que la humanidad no era una rebelión que deba ser tolerada. Eran una enfermedad que debía ser erradicada. Él mismo dio la orden. Extínganlos. Salen la tierra. No dejen nada que respire. Hal sabía lo que se avecinaba. De pie en el puente de la resolución de hierro, observaba la estrella de sol a través del visor. Sus manos descansaban en la fría barandilla de acero, su mandíbula apretada. «Traerán todo», murmuró. A su lado estaba Arlene, uno de los pocos tácticos supervivientes de los antiguos ejércitos de la Tierra, un hombre marcado y endurecido por años de esclavitud. «Bien», dijo Arlene con una sonrisa amarga. «Eso significa que podemos desangrarlos como es debido». Hal se giró, con los ojos afilados. «No estamos listos para lo que enviarán. Nuestra flota es un mosaico. La mitad de nuestras naves apenas se mantienen unidas. Si traen una sola armada del dominio, estamos acabados». La sonrisa de Arlene no se desvaneció. «Entonces no luchamos contra ellos aquí». Hal entrecerró los ojos. «¿Dónde? Entonces?» «Las colonias, los campos, las minas. Los golpeamos donde duele. Tomamos sus naves, su combustible, sus armas, hacemos que sangren por cada centímetro que creen poseer. No mantenemos el terreno. Hacemos que el terreno arda bajo sus pies». Hal guardó silencio por un largo momento. Miró de nuevo a las estrellas, al interminable mar de luz que siempre se había sentido tan lejos del alcance de la humanidad. Ahora era suyo para tomarlo o morir en el intento. «Entonces quemaremos su galaxia», dijo. Las incursiones comenzaron con fuego y furia. La flota de Hal atacó los puestos de avanzada del dominio con precisión quirúrgica, robando suministros, liberando esclavos y añadiendo naves capturadas a su creciente armada. Cada victoria alimentaba la rebelión, y cada humano liberado se convertía en otro soldado sin nada que perder. Uno por uno, los supervisores alienígenas cayeron. Los campos que habían pulverizado a los humanos durante siglos estallaron en levantamientos. El dominio envió flotas para aplastarlos. Pero las flotas requieren orden, y la guerra de Hal era el caos. Atacaba donde eran débiles, desaparecía antes de que pudieran responder, y luego atacaba de nuevo donde menos lo esperaban. En el mundo del dominio de Sartus, donde los humanos eran forzados a extraer minerales tóxicos, la rebelión desató el infierno. Hal lideró la carga personalmente, descendiendo sobre el palacio del supervisor con su máquina de guerra al frente. Los guardias alienígenas lucharon ferozmente, pero no estaban preparados para humanos que luchaban no solo por la victoria, sino por venganza. Cuando el palacio cayó, Hal se paró sobre el cadáver del supervisor, con el pecho agitado, su armadura resbaladiza de sangre. A su alrededor, los esclavos liberados gritaban su desafío al cielo nocturno, voces de años de silencio. Por primera vez, las minas de Sartus no se llenaron con los gritos de dolor de los humanos, sino con los rugidos de triunfo humanos. La galaxia ya no podía ignorarlos. Los enemigos del dominio observaban con ojos agudos. La Confederación Arach,
largamente acobardada por las flotas del dominio, comenzó a susurrar sobre alianzas. Los comerciantes Veila comenzaron a enviar cargamentos secretos de combustible y piezas. Incluso los mercenarios Drax que una vez se habían burlado de la humanidad comenzaron a vender sus espadas al mejor postor. A veces ese postor era Hal. Pero no eran aliados lo que Hal quería. Era miedo. Miedo en los corazones de cada alienígena que había escupido a los humanos, los había esclavizado, los había reducido a polvo. Quería que supieran que la era de la humillación había terminado y que el miedo se estaba extendiendo. En el mundo capital del dominio, el soberano escuchaba los informes con ojos cada vez más entrecerrados. Imposible, gruñó, golpeando la mesa con un puño con garras. Un mundo no desafía a un imperio. Pero la evidencia era innegable. Flotas destruidas, fundiciones en llamas, líneas de suministro destrozadas. Cada intento de sofocar a los humanos solo avivaba las llamas. El soberano se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. Entonces no son una rebelión. Son una plaga. Y las plagas se curan con fuego. Emitió la orden. Las armadas completas del dominio descenderían sobre Sol. No sería una batalla. Sería un exterminio. Cuando Hal se enteró de la tormenta que se avecinaba, permaneció en silencio durante mucho tiempo. El peso de ello lo oprimía. Había esperado represalias, pero no aniquilación. En la cámara de mando de la Resolución de Hierro, sus oficiales discutían. Algunos exigían la retirada al borde exterior para dispersarse y reagruparse. Otros instaban a una defensa desesperada de la Tierra para luchar y morir donde todo había comenzado. Hal los escuchó, su rostro ilegible. Luego habló. No nos retiramos, dijo, su voz cargada con el peso de cada hombre y mujer que ya había muerto. Y no defendemos lo que no podemos mantener. Atacamos con fuerza antes de que puedan reunirse. Antes de que desaten toda su fuerza. Un oficial lo miró en shock. ¿Quiere llevarles la lucha a ellos? Los ojos de Hal ardían con un fuego frío. No, quiero tomar sus flotas antes de que ellos nos tomen a nosotros. La sala se sumió en el silencio. Por primera vez en 10.000 años, alguien había hablado de asaltar al dominio, no como una fantasía, sino como una inevitabilidad. Arlene sonrió, una sonrisa salvaje y rota. Entonces enseñémosles a tener miedo. La primera gran batalla de la rebelión no ocurrió sobre la Tierra, sino en el vacío del espacio controlado por el dominio. Hal condujo a su flota heterogénea a las fauces de una fuerza de ataque del dominio, sabiendo que era una locura. Sus naves eran viejas, robadas, medio rotas. Los cruceros del dominio brillaban con perfección alienígena. Pero lo que el dominio no entendía era que los hombres de Hal no luchaban por territorio, riqueza o conquista. Luchaban porque habían estado rotos durante siglos. Y ahora tenían la oportunidad de romper a sus amos a cambio. La batalla fue una masacre. Naves humanas embistieron a los cruceros del dominio, detonando reservas de combustible robadas en tormentas de fuego suicidas. Partidas de abordaje se abrieron paso a través de los cascos alienígenas con una eficiencia despiadada, convirtiendo los pasillos en ríos de sangre. El propio Hal lideró un ataque a la nave insignia del dominio, su espada derribando al almirante alienígena frente a su tripulación. Cuando la flota del dominio finalmente se quebró, retirándose cojeando, los humanos no vitorearon. Simplemente respiraron, maltrechos y ensangrentados, y miraron a Hal en busca de lo que vendría después. Hal se paró en el puente en llamas de la nave insignia, mirando las estrellas más allá. Su voz era tranquila, pero cada hombre y mujer la escuchó por los comunicadores. Este es el momento en que aprenden, dijo. El momento en que nos ven no como esclavos, sino como el primer poder en esta galaxia. Y a través de las estrellas, los imperios alienígenas temblaron. Las estrellas sobre Sol ardían de pavor. Desde todos los rincones del espacio del dominio, las flotas convergían. Llegaban en oleadas. Cientos de naves de guerra, sus cascos negros como la obsidiana, erizados de armas destinadas a silenciar civilizaciones. Donde una vez el dominio había enviado patrullas y fuerzas de ataque, ahora enviaban armadas. Esto no era una campaña de supresión.
Era erradicación. La humanidad había sido etiquetada como un contagio, y los contagios se quemaban. Desde el puente de la Resolución de Hierro, el comandante Darren Hall miraba la avalancha de informes entrantes. El dominio se movía más rápido de lo que había predicho, desplegando flotas enteras hacia Sol y sus sistemas circundantes. Uno tras otro, los planetas que albergaban poblaciones de esclavos humanos estaban siendo purgados. Ciudades arrasadas, poblaciones masacradas desde la órbita. No era guerra, era genocidio. Arlene estaba a su lado, una sombría silueta contra el brillo de los mapas tácticos. Estarán aquí en semanas. Armadas, no una, no dos, todas ellas. Su voz era firme, pero sus ojos delataban inquietud. No podemos hacer frente a eso. La mandíbula de Hal se tensó. Su gente todavía estaba dispersa en naves capturadas, a medio entrenar, todavía aprendiendo a luchar como soldados en lugar de esclavos. Su flota era un mosaico de cargueros robados y reliquias resucitadas. Contra los números absolutos del dominio, no era suficiente. Y sin embargo, Hal no se quebró. No podía. Entonces no dejaremos que vengan a nosotros, dijo Hal, con voz de acero. Se apartó del mapa hacia sus oficiales reunidos, el peso de 1000 muertos detrás de sus palabras. Les llevamos la guerra a ellos. La sala se quedó en silencio. Uno de los capitanes más jóvenes, un hombre demacrado, apenas pasado los 20, sacudió la cabeza con incredulidad. A ellos, señor, nos superan en número 100 a 1. ¿1000? Incluso si atacamos. Hal lo interrumpió. No atacamos para ganar. Todavía no. Atacamos para desangrarlos. Atacamos para mostrar a la galaxia que su imperio no es intocable. Su mirada recorrió la sala, fijándose en cada oficial, cada superviviente que ya había sacrificado todo. ¿Quieren exterminio? Entonces que se ahoguen en él. Quemaremos sus mundos hasta que se ahoguen en el humo. Por un momento, reinó el silencio. Luego, los labios de Arlene se curvaron en una sonrisa salvaje. Me gusta. Las incursiones comenzaron como truenos. Mientras las flotas del dominio se concentraban hacia Sol, la armada de Hal se deslizó a través de canales secundarios y rutas sombrías, atacando mundos que el dominio nunca había soñado con defender. En la colonia del gigante gaseoso de Beilit, las naves de guerra humanas emergieron del vacío como lobos. Atacaron las plataformas orbitales antes de que las alarmas pudieran siquiera sonar, irrumpiendo a través de las bahías de atraque con rifles capturados y espadas goteando sangre alienígena. Cuando llegaron los refuerzos del dominio, encontraron sus fundiciones en ruinas y a sus supervisores colgados de vigas de acero rotas. En Dravos, una fortaleza del dominio donde generaciones enteras de humanos habían sido trabajadas hasta la muerte en minas de ácido. La flota de Hal descendió con fuego. Sus fuerzas asaltaron el palacio del supervisor, arrastrando al gobernador ZYTH de su trono dorado. Ante una multitud de esclavos liberados, Hal puso la cabeza de la criatura en una pica y prendió fuego al palacio. Cada ataque no era solo una victoria. Era un mensaje. La humanidad no sería borrada. La humanidad no se arrodillaría. La humanidad tallaría su desafío en las estrellas. Y con cada victoria, la rebelión crecía. Las naves desertaban. Mercenarios alienígenas tentados por el beneficio o la supervivencia ofrecían sus servicios. Pero la verdadera fuerza no residía en los aliados, sino en los liberados. Cada humano liberado de las cadenas se convertía en otro soldado, otra voz en la creciente tormenta. Pero el dominio no estaba ocioso. Por cada puesto de avanzada que Hal destruía, el dominio contraatacaba con más fuerza. No luchaban con precisión. Luchaban con aniquilación. Planetas enteros fueron arrasados, sus atmósferas quemadas, sus poblaciones borradas de la existencia. La primera vez que Hal recibió noticias de tal purga, permaneció en silencio durante mucho tiempo. El planeta era Aerith, un mundo colonia humano en lo profundo del territorio del dominio. El dominio lo había bombardeado hasta que no fue más que vidrio y cenizas. Millones habían desaparecido. Arlene encontró a Hal en la sala de guerra, con los puños apretados contra la consola. No podrías haberlo salvado, dijo Arlene en voz baja.
Podría haberlo intentado, murmuró Hal, su voz cruda, sus ojos ardían de culpa. Habrías perdido todo, y entonces, ¿quién se mantendría en pie? ¿Quién lucharía? Hal no dijo nada. El peso de cada vida perdida lo oprimía como una montaña. Pero también sabía que Arlene tenía razón. Si dejaba que el dolor lo guiara, el fuego de la humanidad moriría antes de tener la oportunidad de arder. La única respuesta era la venganza. El punto de inflexión llegó en el cinturón de Aradian. El dominio había estacionado una flota masiva allí, custodiando uno de sus mayores astilleros. Los exploradores de Hal informaron que estaban construyendo una nueva clase de nave de guerra, más grande y más mortífera que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado hasta ahora. Atacarlo era una locura. Ignorarlo era un suicidio. Hal eligió la locura. Su flota se deslizó en el cinturón al amparo de sus densos campos de asteroides. La batalla que siguió fue el caos encarnado. Las naves humanas se movían entre rocas y hielo, disparando torpedos desde las sombras antes de desaparecer de nuevo. Los cruceros del dominio los perseguían torpemente, sus armas iluminando la oscuridad, destrozando asteroides en su desesperación. El propio Hal lideró el asalto al núcleo del astillero. Partidas de abordaje irrumpieron a través del fuego y el humo, derribando a los defensores alienígenas con espadas y rifles. La sangre cubría los pasillos, los gritos resonaban a través de las vastas cámaras metálicas. En el corazón del astillero, Hal colocó las cargas él mismo. Mientras la cuenta atrás avanzaba, se quedó en medio de la carnicería, con el pecho agitado, la armadura marcada. «Esto es por cada cadena», susurró. Cuando las cargas explotaron, el astillero de Aradian estalló en llamas. La explosión fue tan masiva que desgarró el cinturón. Las naves del dominio fueron tragadas por el infierno, sus gritos silenciados por el vacío. La victoria tuvo un costo. La mitad de la flota de Hal nunca regresó. Miles de su gente murieron en la tormenta de fuego. Pero el mensaje fue claro. El dominio no era invencible. En toda la galaxia, lo imposible se había vuelto innegable. La humanidad, una vez una raza de esclavos rota, había destrozado una de las mayores fortalezas del dominio. Y con eso, la galaxia comenzó a cambiar. La Confederación Arach envió emisarios ofreciendo discutir términos de interés mutuo. Hal los recibió en silencio, con la mirada fría. «No somos sus peones», les dijo. «Si quieren nuestro respeto, gánenselo. Sangren por él». Los emisarios se fueron, conmocionados, pero el mensaje se extendió. La humanidad ya no suplicaba por aliados. La humanidad establecía los términos. Los clanes de mercenarios Drax, atraídos por el desafío de Hal, comenzaron a ofrecer sus bandas de guerra. Eran brutales, impredecibles y peligrosos, pero Hal los aceptó. Mejor tener lobos a su lado que rodeando su garganta. Incluso entre los súbditos del dominio, los susurros crecieron. Si la humanidad podía desafiar a los amos, ¿por qué no podían ellos? Pequeñas revueltas estallaron en todo el imperio, dispersas y fácilmente aplastadas, pero suficientes para obligar a las flotas del dominio a dispersarse aún más. El soberano enfureció. Los informes de fracasos se acumulaban ante él. Astilleros destruidos, flotas destrozadas, supervisores ejecutados. Sus garras se hundieron profundamente en la mesa de mando mientras bramaba a sus generales. «Esto no es una guerra. Esto es una humillación. Acaben con ella». Pero no importaba cuántas flotas lanzara, Hal resistía. Sangraba, pero resistía. El precio, sin embargo, era terrible. Cada victoria dejaba a Hal con menos naves, menos hombres. Su flota crecía en número con los esclavos liberados, pero los veteranos morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. Enterró a hombres por cientos, luego por miles. Nunca dejó que su gente lo viera flaquear. Pero solo, en la quietud de sus aposentos, miraba los rostros de los muertos. Arlene lo confrontó una noche, encontrándolo encorvado sobre la consola, mirando los informes de bajas. «Los estás cargando a todos», dijo Arlene. Hal no levantó la vista. «Me siguieron al infierno. Yo los envié allí». «Los sacaste de las cadenas», replicó Arlene.
Ellos eligieron esta lucha. Sabían el costo. Los ojos de Hal se alzaron, cansados pero ardientes. Entonces necesito asegurarme de que signifique algo. La campaña de exterminio del dominio se intensificó. Ya no contentos con arrasar colonias rebeldes, desataron armas de destrucción masiva. Bombas incendiarias planetarias, plagas, incluso horrores que alteraban la realidad extraídos de bóvedas prohibidas. Sistemas enteros murieron gritando. Pero cuanto más fuerte golpeaban, más se volvía la galaxia en su contra. La rebelión de Hal se convirtió en más que la guerra de la humanidad. Se convirtió en un símbolo. Cada esclavo, cada raza golpeada, cada mundo olvidado miraba a los humanos y veía un reflejo de sí mismos. La rebelión ya no era humana. Era universal. Pero en su corazón, seguía siendo Hal, seguía siendo la furia de un hombre que no tenía nada más que la voluntad de luchar. El clímax de la tercera parte llegó en la batalla de las fauces de Drosker. El dominio había concentrado 3 armadas allí, con la intención de aplastar a Hal de una vez por todas. La flota de Hal estaba superada en número 20-1. Pero Hal conocía el terreno. Las fauces de Drosker era una nebulosa arremolinada de tormentas y campos de iones, un lugar que el dominio consideraba intransitable. Hal lo convirtió en un campo de exterminio. Sus naves se movían a través de las tormentas como fantasmas, atacando y luego desapareciendo. Las formaciones del dominio se desintegraron, sus masivas naves de guerra chocando en el caos. Hal lideró acciones de abordaje que convirtieron las naves insignia en cascos ardientes. La batalla se prolongó durante 3 días, tormentas de fuego iluminando el vacío. Cuando terminó, las fauces estaban llenas de restos. La flota de Hal estaba destrozada, pero viva. El dominio había perdido armadas enteras. Y en toda la galaxia, una verdad se volvió innegable. Los humanos no eran una rebelión. Eran una revolución. Mientras Hal estaba en el puente de la Resolución de Hierro, viendo los restos ardientes flotar en la nebulosa, Arlene se acercó a su lado. «Lo has logrado», dijo Arlene en voz baja. Hal sacudió la cabeza. Sus ojos estaban fríos, su voz baja. «No, todavía no. Todavía respiran. Todavía sostienen la galaxia por el cuello. Hasta que el propio dominio sea cenizas, esto no ha terminado». Arlene sonrió sombríamente. «Entonces los quemaremos a todos». Y así se decidió. La guerra ya no era sobre la supervivencia. Era conquista. La humanidad no se detendría hasta que el dominio fuera borrado. Y la galaxia conoció a su primer poder. El dominio nunca había conocido el miedo. Durante milenios, habían gobernado con dominio absoluto. Sus flotas incuestionadas, sus ejércitos sin desafío. Los mundos se inclinaban ante la sola vista de sus estandartes. Incluso los susurros de rebelión habían sido silenciados con una fuerza abrumadora. Pero ahora esos estandartes ardían. Hal se había asegurado de ello. Las secuelas de las fauces de Droskar sacudieron la galaxia. La noticia se extendió como la pólvora a través de las rutas comerciales, los campos de esclavos y las guaridas de mercenarios. 3 armadas del dominio desaparecidas. Cientos de naves aniquiladas. El nombre de Hal se convirtió en algo más que un rumor. Se convirtió en una leyenda. Entre los humanos, ya era un mito. Pero ahora, incluso las lenguas alienígenas hablaban de él con pavor. El comandante esclavo, el fantasma de Sol, el carnicero de Droskar. El dominio lo llamaba terrorista, una plaga, una enfermedad que sería purgada. Pero en el fondo, habían comenzado a darse cuenta de la verdad. La humanidad no estaba muriendo. La humanidad estaba ascendiendo. En el puente de la Resolución de Hierro, Hal se paró frente al mapa táctico, su brillo holográfico pintando sombras duras sobre su rostro lleno de cicatrices. Las estrellas brillaban en la proyección. Cada una, un mundo bajo el control del dominio. Sus oficiales esperaban en silencio, la tensión afilada en el aire. Levantó la mano y trazó una línea a través de las estrellas, directamente hacia el corazón del espacio del dominio. «Los hemos desangrado», dijo Hal. Su voz era baja, pero sonaba como el hierro. «Les hemos demostrado que podemos luchar,
pero todavía creen que su núcleo es intocable, que su trono no puede ser sacudido. Esa creencia termina ahora. Jadeos recorrieron la sala. Un oficial, un veterano de las minas de la tierra, dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. Señor, los mundos del núcleo, eso es suicidio. Están fortificados como nada que hayamos visto. Arlene se apoyó en la mesa, una sonrisa peligrosa tirando de sus labios. Bien. Eso significa que cuando los quememos, toda la galaxia lo verá. Hal no sonrió. Nunca lo hacía. Sus ojos permanecieron fijos en el mapa. Hemos luchado en los bordes, en las sombras. Pero si queremos romperlos, tenemos que romper su corazón. El primer ataque llegó a Boron Prime. Una joya de la civilización del dominio. Un extenso mundo-ciudad. Sus torres se extendían hasta las nubes. Su superficie brillaba con la riqueza robada de 1000 especies esclavizadas. El dominio nunca esperó un ataque. ¿Quién se atrevería? Pero Hal se atrevió. La flota humana salió del hiperespacio sobre el planeta, sus naves heterogéneas ocultando las estrellas. Las alarmas gritaron por toda la superficie mientras las defensas del dominio se apresuraban. Pero las naves de guerra de la humanidad se lanzaron al caos como lobos entre ovejas. No eran elegantes ni sofisticadas. Eran máquinas brutales y angulares que destrozaban las defensas del dominio con pura ferocidad. Hal lideró el asalto terrestre él mismo. Blindado con placas recuperadas, rifle en mano, irrumpió en las grandes plazas de Boron Prime. Los ciudadanos del dominio gritaban mientras el fuego arrasaba sus torres doradas. Los soldados alienígenas los enfrentaron con fuerza. Pero los humanos eran implacables. Luchaban con una furia nacida no de la conquista, sino de siglos de cadenas. Cuando el humo se disipó, la gran aguja del gobernador de Borín yacía en ruinas. Hal se paró en su cima. Una bandera humana andrajosa plantada a su lado, visible para que la galaxia la viera. Las transmisiones llevaron su imagen a través de las estrellas, un comandante humano con cicatrices de pie en medio de las cenizas del orgullo del dominio. Su voz cortó cada transmisión, cruda e inflexible. Nos creísteis débiles. Nos creísteis rotos, pero estabais equivocados. Somos el primer poder en esta galaxia, y no nos detendremos hasta que vuestro imperio sea cenizas. El mensaje encendió llamas en toda la galaxia. En una docena de mundos, los esclavos se levantaron, envalentonados por la visión del poder del dominio desmoronándose. Mercenarios alienígenas, una vez leales a sus pagadores, comenzaron a dudar. Los traidores susurraban que el control del dominio se estaba aflojando. Incluso los miembros de las razas súbditas del dominio comenzaron a soñar con la libertad. Pero con cada victoria venía un costo. El dominio contraatacó con furia. Boron Prime fue retomado en días por flotas abrumadoras. Pero el daño estaba hecho. Los humanos ya se habían retirado, dejando la ciudad en ruinas. El dominio respondió con atrocidades. Distritos enteros de esclavos humanos fueron rodeados y ejecutados en represalia. Hal recibió los informes en silencio. Sus oficiales esperaban que enfureciera, que llorara, que mostrara algo. Pero él solo apretó los puños y dijo, entonces golpearemos más fuerte. La campaña se intensificó. La flota de Hal atacó mundo tras mundo, cada vez más profundo en el espacio del dominio. Los humanos se movían como una tormenta, asaltando astilleros, quemando palacios, asesinando gobernadores. No mantenían territorio. Lo convertían en escombros. El núcleo del dominio, una vez una fortaleza, sangraba por 1000 cortes. Pero Hal sabía que no podía durar para siempre. Su flota estaba al límite. Su gente, exhausta. Los suministros siempre escaseaban. Cada batalla costaba vidas que no podía reemplazar. En los momentos de calma, sentía el peso oprimiéndolo. Los rostros de los muertos atormentaban sus sueños. Hombres y mujeres que lo habían seguido al fuego y nunca regresaron. Se decía a sí mismo que su sacrificio tenía sentido, pero la culpa nunca se iba. Arlene notó las grietas, aunque nunca lo dijo en voz alta. En cambio, se mantuvo cerca, su lengua afilada y su humor sombrío manteniendo los bordes unidos. Estás cargando demasiado,
le dijo Arlene una noche mientras estaban en la cubierta de observación viendo las estrellas pasar. No tengo elección, respondió Hal. Siempre tienes una elección. Podrías parar. Marcharte. Los ojos de Hal no dejaron las estrellas. No hasta que estén acabados. No hasta que cada uno de ellos sepa lo que se siente al arrodillarse. El soberano del dominio observaba estos eventos con una furia creciente. Los informes se acumulaban, mundos en llamas, flotas destrozadas, gobernadores muertos. Sus generales discutían sobre estrategia, cada uno culpando al otro por el fracaso. Finalmente, el soberano lo silenció con un rugido. Sus enormes garras se hundieron en la mesa, dejando profundas cicatrices. Habláis de tácticas, habláis de pérdidas, pero ninguno de vosotros ve la verdad. Esto no es una guerra. Es una humillación, y no la sufriré. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo de veneno. Convocad la llama de ser. Si la galaxia quiere fuego, se lo daremos. La cámara se quedó en silencio. La llama de ser no era una flota. Era aniquilación, un arma tan terrible que no se había usado en siglos. Desatarla significaba mundos abrasados, sistemas enteros reducidos a cenizas. Pero al soberano no le importaba. La humanidad tenía que ser borrada, sin importar el costo. Hal escuchó susurros de la llama mucho antes de que llegara a él. Sus espías trajeron informes fragmentados. Flotas del dominio transportando algo vasto, algo antiguo, algo destinado a acabar con él. Reunió a sus oficiales en la sala de guerra, el aire pesado de tensión. «Están trayendo algo», dijo Hal. Su voz era firme, pero sus ojos eran sombríos. «Algo peor que flotas. No sabemos qué es, pero sabemos lo que significa. Tienen miedo». Arlene se echó hacia atrás, cruzando los brazos. «Bien. Eso significa que estamos ganando». Otra oficial, más joven y aguda, sacudió la cabeza. «¿O significa que estamos a punto de morir?» La mirada de Hal recorrió la sala. «Quizás. Pero si creen que pueden acabarnos con un solo golpe, están equivocados. Ya no somos una rebelión. Somos una guerra, y las guerras no mueren en una sola batalla». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara sobre ellos. «Los golpeamos primero, antes de que puedan desatarla. Hacemos de su arma su tumba». El plan era una locura. Requería atacar más profundo en el espacio del dominio que nunca antes, golpeando las mismas flotas que se concentraban para desatar la llama. Pero Hal no tenía opción. Esperar era morir. La flota se movió como sombras, pasando junto a las patrullas, quemando todo a su paso. Cada batalla los agotaba más, pero cada victoria los acercaba más al corazón del dominio. Finalmente, llegaron al punto de concentración, un masivo mundo fortaleza donde el dominio había reunido sus mayores flotas. Y allí, cerniéndose en órbita, estaba la llama de ser. No era una nave, era una monstruosidad, una luna artificial erizada de armas. Su núcleo brillaba con energía inestable, un arma destinada no a conquistar, sino a borrar. Hal la miró a través del visor, con la mandíbula apretada. «Ahí está», susurró. «El fin de nosotros, o el fin de ellos». La batalla del mundo fortaleza fue el infierno mismo. Las naves humanas se lanzaron a la lucha, embistiendo cruceros, detonando cargas, abriéndose paso a través de las formaciones enemigas con temeraria audacia. Las naves de guerra del dominio disparaban en salvas interminables, destrozando las naves humanas. El vacío se iluminó de fuego mientras naves de ambos bandos ardían. Hal lideró la carga directamente hacia la llama. Su nave temblaba con cada impacto, las alarmas gritando, pero no flaqueó. «Adelante», rugió. «Si morimos, morimos en sus gargantas». Partidas de abordaje asaltaron la llama, luchando a través de interminables pasillos de acero alienígena. La sangre cubrió las paredes, los gritos resonando en la oscuridad. El propio Hal se abrió paso a través de los defensores, su espada y su rifle resbaladizos de sangre. En el corazón de la llama, lo encontró. El núcleo pulsando con energía inestable. Un arma capaz de borrar sistemas enteros. Plantó las cargas él mismo,
sus manos firmes a pesar del caos. Esto termina aquí, murmuró. La detonación sacudió los cielos. La llama estalló en una tormenta de fuego que partió los cielos, desgarrando el mundo fortaleza. Las flotas del dominio fueron consumidas en la explosión. Sus gritos silenciados en un instante. Los humanos apenas escaparon. Su flota cojeando, rota, sangrando, pero viva y victoriosa. Cuando se corrió la voz de que la llama de Ser había sido destruida, la galaxia tembló. El arma más grande del dominio desaparecida. Su invencibilidad destrozada. Y en su lugar, surgió una nueva verdad. La humanidad no solo estaba sobreviviendo. La humanidad estaba ganando. Pero el costo fue asombroso. La flota de Hal era una fracción de lo que había sido. Tripulaciones enteras perdidas. Miles de muertos. Los supervivientes estaban cansados, llenos de cicatrices, con los ojos hundidos. En el puente de la Resolución de Hierro, Hal se quedó en silencio, mirando los restos flotando en el vacío. Sus manos temblaban ligeramente. Arlene se acercó a su lado. Por una vez, su sonrisa había desaparecido. «Nos compraste otro día», dijo Arlene en voz baja. Los ojos de Hal permanecieron fijos en las estrellas. «Otro día es todo lo que necesitamos». Y en ese silencio, una verdad ardió más brillante que nunca. El dominio estaba muriendo, y la humanidad estaba tomando su lugar. El dominio estaba sangrando, pero no estaba roto. Después de las fauces de Droskar, la galaxia zumbaba con rumores de lo imposible. La humanidad había destruido 3 armadas, había devastado flotas que una vez se consideraron invencibles. Los campos de esclavos se rebelaron, los mercenarios desertaron, los gobiernos alienígenas susurraban sobre oportunidades. Pero mientras la galaxia temblaba, el dominio hervía de ira. En el mundo capital del dominio, Cerus, bajo las grandes agujas de obsidiana de su ciudadela gobernante, el soberano escuchaba los informes con una furia fría que hacía temblar incluso a sus generales. Flota tras flota humillada, gobernadores ejecutados en sus palacios, astilleros en llamas. «Son sabandijas», siseó un general. «Ratas correteando en las sombras. Nada más». «Entonces explícame», gruñó el soberano. «¿Por qué 3 de nuestras armadas ahora flotan como restos en las fauces de Droskar? Explica por qué tus flotas no lograron aplastar a una especie que considerábamos rota». Nadie respondió. Nadie se atrevió. La voz del soberano bajó a un susurro mortal. «Se creen un poder. Entonces, mostrémosles lo que es el verdadero poder». Y así se dio la orden. La humanidad sería borrada, no como una rebelión que deba ser aplastada, sino como una plaga que deba ser exterminada. En el puente de la Resolución de Hierro, Darren Hall estudiaba la inteligencia entrante con ojos fríos. Las flotas del dominio convergían de nuevo, esta vez a una escala que no había creído posible. Cientos de naves, sistemas enteros movilizados. Pero no era solo fuerza bruta. Era algo más oscuro. Informes de un arma, antigua y prohibida, siendo puesta en su lugar. La llama de Ser. El nombre llegó a Hal en fragmentos a través de susurros aterrorizados de oficiales del dominio capturados, a través de transmisiones codificadas sacadas de contrabando por espías. No era un arma de guerra, sino de aniquilación. Un dispositivo que podía borrar mundos enteros en fuego. Hal permaneció inmóvil durante mucho tiempo después de escuchar el nombre. Sus oficiales lo observaron en silencio, temerosos de hablar. Finalmente, se giró. «Entonces no podemos esperar. Atacamos antes de que ellos lo hagan». Arlene frunció el ceño, su rostro lleno de cicatrices ilegible. «¿Atacar? ¿Te refieres a golpear sus puntos de concentración?» Hal asintió. «Hemos cortado sus bordes el tiempo suficiente. Es hora de clavar la espada en su corazón». Un murmullo recorrió la cámara. Ir al núcleo del dominio era una locura. Esos mundos eran fortalezas erizadas de flotas defendidas por ejércitos criados para la guerra. La humanidad no tenía aliados lo suficientemente fuertes para estar a su lado, ni reservas a las que recurrir. Pero la voz de Hal era de hierro. «Si esperamos, nos traerán esa arma. Quemarán la tierra, quemarán sol,
quemarán cada mundo donde aún respiramos. No tenemos el lujo de esperar. Tenemos una oportunidad. Matar su arma antes de que nos mate a nosotros. Los labios de Arlene se curvaron en una sonrisa sombría. Finalmente, un plan por el que puedo brindar. La campaña en el espacio del dominio fue una tormenta de fuego. La heterogénea flota de la humanidad se adentró más profundo que nunca. Más allá de las fronteras fortificadas y en el brillante corazón de la civilización del dominio. Cada batalla era una apuesta. Cada victoria costaba sangre que no podían permitirse perder. En Borín Prime, una de las joyas del núcleo del dominio, las fuerzas de Hal atacaron con furia. Los cielos sobre el mundo ciudad ardieron mientras las naves de guerra humanas descendían, destrozando las defensas orbitales con temeraria audacia. En el suelo, Hal lideró el asalto personalmente, sus botas golpeando plazas de mármol, su rifle escupiendo fuego mientras los soldados del dominio caían. El gobernador de Borín, una criatura hinchada envuelta en sedas, huyó a su palacio. Hal lo derribó al pie de su trono, transmitiendo la imagen a toda la galaxia. Por primera vez en la historia, los mundos del núcleo del dominio vieron a sus amos humillados. Hal plantó una bandera humana en las ruinas del palacio, escarlata contra el humo negro. Sus palabras se difundieron en todas las frecuencias, su voz cruda e inflexible. Nos creísteis débiles. Nos creísteis rotos. Pero mirad vuestras torres. Mirad a vuestros muertos. La humanidad no es esclava. Somos el primer poder en esta galaxia, y vamos a por vosotros. La incursión sacudió al dominio hasta la médula. Los levantamientos de esclavos estallaron en todo el imperio. Los mercenarios alienígenas vacilaron, de repente inseguros de quién ganaría la guerra. Incluso los miembros de las razas súbditas del dominio comenzaron a susurrar sobre la rebelión. Pero la venganza del dominio fue rápida. Boron Prime fue retomado en días. Sus ruinas empapadas en sangre. Distritos humanos enteros fueron rodeados y ejecutados. Familias enteras quemadas vivas en represalia. Cuando Hal recibió los informes, se encerró en sus aposentos. Solo, miró los rostros de aquellos que habían muerto por sus acciones. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Cuando Arlene finalmente lo encontró, los ojos de Hal estaban huecos. Encendí un fuego, murmuró Hal, y los consumió. Arlene se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Encendiste un fuego, sí, pero lo encendiste en su corazón. Cada gota de sangre derramada será devuelta 10 veces cuando quememos al resto de ellos. Hal cerró los ojos, apretando los puños. Entonces lo quemaremos todo. Cuanto más profundo iban, peor se ponía. Mundo tras mundo cayó en el caos. Los humanos atacaron astilleros, centros de suministro, centros de comunicaciones. No intentaron mantener el terreno. Lo redujeron a cenizas. Cada victoria enviaba ondas de choque por toda la galaxia. Pero cada batalla le costaba a Hal más hombres, más naves. La flota se cansó. Los suministros escasearon. Los muertos se amontonaban cada vez más alto. Una noche, en el silencio de la cubierta de observación, Hal y Arlene estaban juntos mirando las estrellas. Se romperán, dijo Arlene, su sonrisa más suave de lo habitual. Nos quemarán a todos primero, replicó Hal. Arlene se encogió de hombros. Entonces arderemos más brillante. Hal no dijo nada, pero su mandíbula se tensó y sus ojos permanecieron fijos en las estrellas. Y entonces lo encontraron. El mundo fortaleza del dominio, Iritos. Fue allí donde los espías de Hal confirmaron que la llama de Ser estaba siendo preparada. El arma colgaba en órbita sobre el planeta. Una luna artificial vasta y erizada de armas, su núcleo brillando con una luz inestable. Hal se paró en el puente de la resolución de hierro, mirándola a través del visor. Sus oficiales esperaban, tensos, sabiendo lo que diría. Ahí está, murmuró Hal. Su voz era baja, pero firme. El fin de nosotros, o el fin de ellos. La batalla de Iritos fue el infierno. Las naves humanas cargaron contra las defensas del dominio, serpenteando a través de tormentas de fuego de plasma. Maniobras de embestida destrozaron cruceros.
Ataques suicidas detonaron contra naves capitales, el fuego iluminando el vacío. Las flotas del dominio lucharon con la desesperación de bestias acorraladas, pero los humanos lucharon más duro. Hal lideró la acción de abordaje en la propia llama. Los pasillos se convirtieron en ríos de sangre mientras sus hombres se abrían paso a través de los defensores. El interior del arma era un laberinto de acero y fuego, cada centímetro disputado. Por fin, Hal llegó al núcleo, una cámara que brillaba con energía inestable suficiente para borrar sistemas estelares enteros. Lo miró en silencio, el peso de los siglos oprimiéndolo. Luego plantó las cargas. «Esto termina aquí», susurró. La explosión desgarró los cielos. La llama de Ser se desintegró en una tormenta de fuego que consumió el propio mundo fortaleza. Las flotas del dominio se hicieron añicos. Sus gritos silenciados en el vacío. Los humanos apenas escaparon. Su flota cojeaba, rota, sangrando. Miles estaban muertos. Pero habían hecho lo imposible. El arma más grande del dominio había desaparecido. En toda la galaxia, el impacto fue inmediato. La llama de Ser, un nombre susurrado con miedo durante siglos, destruida por una especie que una vez se consideró esclava. El aura de invencibilidad del dominio se había ido. En el puente de la resolución de hierro, Hal observaba los restos a la deriva. Su armadura estaba chamuscada, su rostro manchado de sangre. Sus hombres lo miraban con asombro, esperando sus palabras. Él habló en voz baja, casi para sí mismo. Lo llamarán una victoria, pero es solo otro día. Otro día para luchar. Arlene le dio una palmada en el hombro, sonriendo a pesar de la sangre en su rostro. Otro día es todo lo que necesitamos. Y en ese silencio, Hal supo una verdad. El dominio estaba muriendo. La humanidad estaba surgiendo, y no habría vuelta atrás. El dominio nunca había parecido tan vulnerable. Durante 10.000 años, sus estandartes habían ondeado sin oposición. Sus flotas habían dictado la ley. Sus gobernadores habían gobernado sin cuestionamiento, su propio nombre había significado inevitabilidad. Pero a raíz de Iritos, donde la llama de Ser había sido destrozada en llamas, su aura de invencibilidad yacía hecha añicos. En toda la galaxia, los susurros se convirtieron en rugidos. Las razas esclavas se rebelaron abiertamente, envalentonadas por el desafío de la humanidad. La Confederación Arach concentró flotas en las fronteras del dominio, lista para atacar si el imperio se debilitaba aún más. Los clanes de mercenarios, una vez leales al oro del dominio, ahora vendían sus espadas al mejor postor. Y la mayoría de las veces, ese postor era Hal. Incluso en la capital del dominio, el miedo se agitó. El soberano enfureció, pero sus generales hablaban en voz baja de derrota. Por primera vez en la historia, el dominio parecía frágil, y Hal lo sabía. En el puente de la resolución de hierro, Hal miraba los mapas tácticos que parpadeaban ante él. Las estrellas brillaban en rojo y azul. Rojo para las posesiones del dominio, azul para la rebelión. El mapa estaba cambiando. Lentamente, pero sin lugar a dudas, el azul se extendía. Sus oficiales estaban a su alrededor, cansados pero atentos. Habían sangrado durante meses, su flota maltrecha, sus números escasos. Pero sus ojos llevaban algo nuevo. No solo desafío, sino creencia. Hal señaló el mapa, su dedo presionando contra los sistemas centrales del dominio. Están tambaleándose. Hemos cortado sus flotas, quemado sus astilleros, destruido su arma. La galaxia está observando. Si nos detenemos ahora, el dominio se recuperará. Reconstruirán. Y cuando lo hagan, nos borrarán. Se giró, su mirada ardiente. Así que no nos detenemos. No nos retiramos. Terminamos esto. Atacamos su núcleo. No para herir, para matar. Un murmullo recorrió la sala. Arlene se inclinó hacia adelante, su sonrisa afilada como un cristal roto. Finalmente, has terminado de sobrevivir. Ahora estás cazando. Hal no sonrió. Cazar no significa nada a menos que hagamos la matanza. La flota se adentró más que nunca. Su camino era fuego.
Cada fortaleza del dominio que atacaban se convertía en escombros. Cada gobernador que mataban enviaba ondas de choque a través del imperio. Pero los humanos no solo destruían, conquistaban. En Kit Prime, un mundo administrativo del dominio, Hal no arrasó las ciudades. Las tomó. Los funcionarios del dominio fueron arrastrados a las calles y ejecutados. Se izaron estandartes humanos sobre los edificios gubernamentales. Por primera vez, un mundo que había sido gobernado por el dominio, ahora se inclinaba ante la humanidad. Fue más que simbólico. Fue práctico. Los astilleros de Kit producían suministros. Sus fábricas reparaban naves de guerra humanas. Su red de comunicaciones transmitía el mensaje de Hal a través de las estrellas. Por primera vez, la humanidad no era solo una rebelión. Era un poder con territorio, con recursos, con aliados. Pero con el poder venía la responsabilidad. La gente de Kit no recibió a Hal como libertadores. Eran ciudadanos del dominio, razas alienígenas que habían prosperado bajo el gobierno del imperio. Para ellos, los humanos eran invasores, monstruos que traían fuego y ruina. Estallaron disturbios. El sabotaje paralizó las fábricas. Civiles alienígenas escupían a los soldados humanos en las calles. Hal lo manejó rápidamente. Los rebeldes fueron ejecutados públicamente. Los saboteadores fueron quemados vivos. Por cada acto de desafío, respondió con una fuerza abrumadora. Algunos de sus oficiales protestaron. Nos estamos convirtiendo en los mismos monstruos que combatimos, susurró uno. Hal lo silenció con una mirada fría. No tenemos el lujo de la bondad. La misericordia es para los fuertes, y hasta que seamos los más fuertes, no podemos permitírnosla. El oficial no volvió a discutir, pero a solas, Hal sintió el peso de ello. Recordaba a su padre, golpeado hasta la muerte en una mina por desafiar a un supervisor. Recordaba pensar que el dominio era cruel más allá de la imaginación. Y ahora se encontraba empuñando la misma crueldad en nombre de la humanidad. ¿Era justicia o era algo más oscuro? Arlene notó el cambio en él. «Estás más frío», dijo Arlene una noche, uniéndose a Hal en la cubierta de observación. «Antes luchabas con furia. Ahora luchas con cálculo. Asustas a tus hombres más de lo que los inspiras». Hal no apartó la vista de las estrellas. La furia no gana guerras. El cálculo sí. Quizás. Pero la furia es lo que hace que los hombres te sigan. No la pierdas. Hal finalmente se giró, con los ojos duros. ¿Crees que no lo siento? Cada vez que envío hombres a morir, cada vez que quemo una ciudad, cada vez que los oigo gritar, lo siento. Pero si dejo que me gobierne, perderé. Y si pierdo, todo por lo que hemos sangrado muere con nosotros. Arlene lo estudió por un largo momento. Luego asintió. Justo. Solo no te conviertas en lo que estamos tratando de matar. Hal no respondió. La galaxia volvió a cambiar. La Confederación Arach, viendo al dominio flaquear, lanzaron sus propias ofensivas. Por primera vez en milenios, el dominio luchaba en múltiples frentes. Hal recibió emisarios de los Arach. Se inclinaron profundamente, ofreciendo una alianza. Pero la respuesta de Hal fue fría. No somos vuestros peones. No cabalgaréis nuestra sangre hacia la victoria. Si queréis una alianza, luchad. Sangrad con nosotros o apartaos de nuestro camino. Los Arach se fueron, inquietos, pero Hal sabía que volverían. La fuerza de la humanidad era ahora innegable, y nadie quería quedarse atrás cuando el viejo imperio finalmente cayera. Pero la victoria tenía un precio. Cada batalla agotaba más a la humanidad. Las naves se perdían más rápido de lo que podían ser reconstruidas. Los veteranos morían, dejando reclutas novatos en su lugar. Los supervivientes estaban cansados, llenos de cicatrices, con los ojos hundidos. Hal enterró a más hombres de los que podía recordar. Sus rostros lo atormentaban. Se decía a sí mismo que sus sacrificios tenían sentido, pero el peso se hacía más pesado cada día. Una noche, tras la caída de la luna fortaleza Kit, Hal se sentó solo en sus aposentos, mirando los informes de bajas. Miles de muertos, naves enteras desaparecidas. Cerró los ojos,
el agotamiento oprimiéndolo como un peso físico. Por un momento, lo sintió, la tentación de parar, de dejar que alguien más llevara la carga, de descansar. Pero no podía. Vio el cuerpo roto de su padre, los ojos hundidos de su madre. Vio cadenas, látigos, azotes, humillación. Vio la tierra marcada y sangrando, pero intacta, y supo que no podía parar. No hasta que estuviera terminado. El punto de inflexión llegó en Ribat, uno de los centros de suministro centrales del dominio. El dominio lo había fortificado fuertemente, esperando que Hal atacara. Flotas patrullaban sus cielos. Ejércitos guarnecían sus muros. Hal atacó de todos modos. La batalla fue una pesadilla. Las naves humanas embistieron a los cruceros del dominio, detonando en tormentas de fuego que iluminaban el vacío. Las partidas de abordaje se abrieron paso a través de las cubiertas alienígenas con rifles y espadas. El asalto terrestre fue peor. Las calles se ahogaron en sangre. Los edificios se redujeron a escombros. Los cuerpos se amontonaban. Hal lideró desde el frente como siempre. Su armadura estaba destrozada. Su rifle vacío, su espada goteando sangre. Pero nunca se detuvo. Sus hombres lo siguieron a las fauces del infierno. Y de alguna manera, imposiblemente, ganaron. Cuando el humo se disipó, las fortalezas de Ribat yacían en ruinas. Sus depósitos de suministros eran de la humanidad. Sus defensores eran cadáveres. La victoria dio a la humanidad el control de las líneas de suministro centrales del dominio. Por primera vez, el propio imperio sintió el nudo apretarse. La furia del soberano se desbordó. En Cerus, rugió a sus generales, destrozando a uno con sus garras en un frenesí. Me dijisteis que eran sabandijas. Me dijisteis que eran débiles. Mirad nuestros mundos. Mirad nuestras flotas. Estas sabandijas nos están devorando. Pero ninguna cantidad de ira podía cambiar la verdad. La humanidad estaba ganando. En el puente de la resolución de hierro, Hal se paró en medio de sus oficiales. Estaban cansados, llenos de cicatrices, maltrechos, pero sus ojos contenían algo nuevo. Convicción. Arlene sonrió, sus dientes brillando en la tenue luz. Lo hemos logrado. Los hemos roto. Hal sacudió la cabeza. Todavía no. Hasta que el trono mismo arda, esto no ha terminado. Se giró hacia el mapa, su dedo presionado contra la capital del dominio, Cerus. Este es nuestro siguiente paso. El corazón de la bestia. Lo tomamos o morimos en el intento. La sala se quedó en silencio. Cada oficial sabía lo que significaba. La mayor apuesta de todas, la batalla que lo decidiría todo. Pero uno por uno, asintieron. La sonrisa de Arlene se ensanchó. Entonces terminemos esto. Y por primera vez, Hal se permitió la más leve sonrisa. El dominio ya no era intocable. Después de Iritos y la destrucción de la llama de Ser, la máscara de invencibilidad de siglos del imperio se agrietó. En toda la galaxia, los ojos se volvieron hacia la humanidad, no con piedad, como había sido el caso durante 200 años, sino con respeto cauteloso, con miedo. Por primera vez en la memoria viva, el dominio estaba sangrando. Y por primera vez, la humanidad era más que una rebelión. La galaxia se movió como una gran bestia, despertando en su sueño. Las razas esclavas estallaron en revuelta. Mundos que habían hervido silenciosamente bajo las cadenas del dominio ahora ardían abiertamente. La Confederación Arach, un antiguo rival que durante mucho tiempo se había acobardado ante el poder del imperio, reunió sus flotas en la frontera. Los clanes de mercenarios, una vez leales a la moneda del dominio, comenzaron a vender su acero a quienquiera que pareciera que iba a ganar. Pero en el centro de la tormenta se encontraban Darren Hall y su flota, llenos de cicatrices y cansados, pero ardiendo con un desafío implacable. Desde el puente de la resolución de hierro, Hal estudiaba el mapa de estrellas proyectado ante él. Marcadores azules parpadeaban donde la rebelión se había extendido, rojos donde el poder del dominio aún se mantenía. El rojo superaba al azul por 1000, pero el mapa estaba cambiando, pieza por pieza, mundo por mundo. Están flaqueando, dijo Arlene, sus manos llenas de cicatrices agarrando la mesa.
Su sonrisa era afilada, pero sus ojos brillaban con algo más. Hambre. La vieja bestia está sangrando. Es hora de clavar la hoja más profundo. Hal no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en el mapa. No lo suficiente. Todavía creen que el núcleo es intocable. Hasta que destrocemos esa creencia, la galaxia pensará que esto es solo otra rebelión. Arlene levantó una ceja. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? El dedo de Hal trazó el mapa, pasando los sistemas exteriores y adentrándose en el espacio del dominio. Se detuvo en un cúmulo de estrellas brillantes. Vamos aquí. El núcleo. La sala se quedó en silencio. Un joven oficial susurró lo que todos estaban pensando. Eso es suicidio. Hal finalmente levantó la vista. Sus ojos eran fríos, firmes. También lo fue todo lo que hemos hecho. Y sin embargo, aquí estamos. El primer paso fue Kit Prime. Una joya de la administración del dominio. Kit no era solo una fortaleza. Era un símbolo. Sus astilleros abastecían flotas. Sus fábricas armaban legiones. Sus gobernadores encarnaban la autoridad del dominio. El dominio lo había fortificado fuertemente, esperando que Hal pudiera atacar. No se equivocaron. La batalla fue salvaje. Las naves humanas, remendadas y apenas aguantando, se estrellaron contra las defensas del dominio como bestias rabiosas. El vacío ardía con fuego mientras los restos flotaban en espirales interminables. Partidas de abordaje asaltaron cruceros, luchando cubierta por cubierta, pasillo por pasillo. La sangre se acumulaba en los pasillos de metal. En la superficie, el propio Hal lideró el asalto. Sus botas golpearon plazas de mármol que una vez estuvieron reservadas para los funcionarios del dominio, su rifle escupiendo fuego. Los soldados alienígenas lucharon con desesperación. Pero los humanos eran peores. Luchaban con furia, con una rabia tallada en sus huesos por siglos de cadenas. Cuando el palacio cayó, Hal arrastró al gobernador de su trono ante una multitud de humanos que una vez habían sido esclavos en las fábricas de Kit. El alienígena suplicó, prometió misericordia, ofreció oro. Hal le disparó en la cabeza, su voz resonando en el silencio que siguió. Se acabaron las cadenas. Pero conquistar fue más fácil que gobernar. Las fábricas y astilleros de Kit eran útiles, pero su gente no era humana. Ciudadanos del dominio, razas alienígenas que habían prosperado bajo el imperio, veían a los humanos no como libertadores, sino como invasores. Los disturbios estallaron en cuestión de días. Los civiles sabotearon equipos, emboscaron patrullas, envenenaron raciones. Los astilleros que Hal esperaba usar quedaron paralizados por huelgas interminables. Hal lo manejó de la única manera que conocía, sin piedad. Los saboteadores fueron ejecutados públicamente, sus cuerpos exhibidos en las puertas de las fábricas. Los alborotadores fueron rodeados y quemados vivos en las plazas donde el gobernador había celebrado ceremonias. Distritos enteros fueron cerrados. Se retuvo la comida hasta que los civiles doblaron la rodilla. Algunos de sus oficiales protestaron. «Esto no es liberación», dijo uno, con la voz temblorosa. «Esto es tiranía. Nos estamos convirtiendo en lo mismo que combatimos». La mirada de Hal lo atravesó como una cuchilla. No tenemos el lujo de la misericordia. La misericordia es para los fuertes. Hasta que seamos más fuertes que el dominio, usaremos el miedo. El miedo nos mantiene vivos. El oficial no dijo más. Pero la duda persistió. A solas, Hal sintió el peso oprimiéndolo. Recordaba las minas, a su padre muriendo bajo un látigo del dominio. Recordaba pensar que no podía haber nada más cruel que el imperio. Y ahora, en los oscuros rincones de su mente, se preguntaba si se estaba demostrando a sí mismo que estaba equivocado. Pero cada vez que la duda amenazaba con consumirlo, veía las ruinas de la tierra, veía los rostros de sus muertos, oía las cadenas tintineando en la oscuridad, y la duda se consumía, dejando solo resolución. Si la crueldad era el precio de la supervivencia, entonces la pagaría. Arlene vio el cambio en él. «Estás más frío», dijo Arlene una noche, uniéndose a Hal en la cubierta de observación. Las estrellas ardían silenciosas fuera del visor. «Más frío de lo que te he visto nunca».
Asustas a tus hombres más de lo que los inspiras estos días. Hal no apartó la vista. La furia no gana guerras. El cálculo sí. Arlene sonrió levemente. Quizás, pero la furia es lo que los hizo seguirte en primer lugar. Hal finalmente se giró, su rostro una máscara de hierro. La furia nos trajo hasta aquí. El cálculo nos llevará el resto del camino. Por un momento, Arlene lo estudió. Luego asintió lentamente. Justo. Solo no pierdas lo que te hace humano en el proceso. Hal no dijo nada, pero las palabras se clavaron más profundo de lo que quería admitir. La galaxia volvió a cambiar. La Confederación Arach lanzó incursiones en las fronteras del dominio, envalentonada por las victorias de Hal. Por primera vez en milenios, el Imperio luchaba en dos frentes. Llegaron emisarios, ofreciendo una alianza. Hal los recibió en los salones del Palacio de Kit, ahora despojado de sus estandartes del dominio y cubierto con colores humanos. Los Arach se inclinaron profundamente. Juntos, podemos acabar con el dominio. Luchemos como aliados. La respuesta de Hal fue hielo. No somos peones para vuestras ambiciones. Si queréis nuestro respeto, gánenselo. Sangren por él. De lo contrario, apartaos de nuestro camino. Los emisarios se fueron, inquietos, pero Hal sabía que volverían. La galaxia ya no podía ignorar a la humanidad. La campaña continuó. En Ribot, uno de los mayores centros de suministro del dominio. Hal atacó de nuevo. La batalla fue una carnicería. Las calles se ahogaron en sangre. Los cielos desgarrados por el fuego. Los humanos lucharon hasta que sus rifles se quedaron vacíos, luego con espadas, luego con los puños. Hal estaba en el centro de todo, su armadura destrozada, su espada goteando sangre. Sus hombres lo siguieron a las fauces de la muerte. Y de alguna manera, imposiblemente, ganaron. Cuando el humo se disipó, las líneas de suministro de Ribot eran de la humanidad. Por primera vez, el corazón del dominio sintió el ahogo del hambre. Pero las victorias tuvieron un costo asombroso. Cada batalla dejaba a Hal con menos naves, menos veteranos. Tripulaciones enteras fueron borradas, nombres añadidos a las interminables listas de los muertos. Una noche después de Ribot, Hal se sentó solo en sus aposentos, mirando los informes de bajas, miles de muertos. Su reflejo en la pared de acero parecía hueco, más viejo que sus años. Arlene lo encontró allí. «Los estás cargando a todos», dijo Arlene en voz baja. «Me siguieron», murmuró Hal. «Los llevé al fuego. Los envié a morir». «¿Lo eligieron?», respondió Arlene. «Mejor morir luchando que morir encadenado. Les diste esa opción». La mandíbula de Hal se tensó. «Entonces necesito asegurarme de que signifique algo». Arlene le puso una mano en el hombro. «Ya lo significa». La furia del dominio se desbordó. En Cerus, el soberano destrozó a sus generales con furia. «Me dijisteis que eran sabandijas. Me dijisteis que eran débiles». Su voz sacudió los salones de obsidiana. «Mirad nuestras flotas. Mirad nuestros mundos. Estas sabandijas nos están devorando». Pero ninguna furia podía cambiar la verdad. La humanidad estaba surgiendo. De vuelta en la resolución de hierro, Hal se paró ante sus oficiales. Estaban llenos de cicatrices, con los ojos hundidos, pero intactos. «Los hemos desangrado», dijo Hal, su voz firme. «Hemos roto sus líneas de suministro. Hemos demostrado a la galaxia que pueden caer, pero no es suficiente. No hasta que su trono mismo arda». Señaló el mapa en el corazón del dominio, Cerus, la capital. «Este es nuestro siguiente paso, el paso final. Lo tomamos o morimos en el intento». La sala se quedó en silencio. Todos sabían lo que significaba. Arlene rompió el silencio con una sonrisa salvaje. «Entonces terminemos esto». Por primera vez en años, Hal se permitió la más leve sonrisa. La galaxia contuvo el aliento. Durante siglos, Cerus había sido el corazón del dominio, la joya negra de su imperio. Sus agujas se elevaban más alto que las nubes. Torres de obsidiana grabadas con la sangre de innumerables especies conquistadas. Desde su trono, el soberano había gobernado con autoridad incuestionable.
Ningún enemigo había violado jamás sus defensas, hasta ahora. En la resolución de hierro, Hal se paró frente a la pantalla táctica. El mapa del sistema capital llenaba el aire, flotas defensivas circulando alrededor del planeta como un muro de acero. Fortalezas orbitales erizadas de armas, escudos planetarios brillando débilmente alrededor de las agujas negras de la capital. La sala estaba en silencio. Cada oficial sabía lo que estaban viendo. Lo imposible. Arlene rompió el silencio con un silbido bajo. Un hueso duro de roer. La voz de Hal era firme. Tiene que ser roído. Esto es todo. Su corazón, su orgullo, su trono. Si lo rompemos, el dominio muere. Uno de los oficiales más jóvenes tragó saliva. ¿Y si no lo hacemos? Hal no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en el mundo brillante. Entonces morimos con él. La flota que se reunió alrededor de Hal era una sombra de lo que había sido. Meses de guerra los habían desangrado. Las naves estaban remendadas con piezas robadas. Las tripulaciones diezmadas por pérdidas interminables. Y sin embargo, por cada veterano perdido, más se unían. Esclavos liberados, mercenarios desertores, disidentes alienígenas que habían decidido unirse a los humanos. Llegaron maltrechos, hambrientos, a medio entrenar. Pero llegaron. En la víspera de la batalla, Hal se dirigió a todos ellos. Su voz se transmitió a cada nave, cada cubierta, cada soldado que esperaba en silencio. Nacimos encadenados, comenzó. Fuimos golpeados, rotos, hambrientos. Nos dijeron que no éramos nada, que siempre nos arrodillaríamos, que nuestra sangre era barata. Hizo una pausa, con los ojos ardientes. Miradnos ahora. Mirad lo que hemos hecho. Hemos quemado sus flotas. Hemos destrozado sus mundos. Y ahora estamos a las puertas de su trono. Mañana terminaremos esto. Mañana les mostraremos lo que la humanidad es realmente. Los comunicadores estallaron en un rugido. No limpio, no organizado, sino crudo. Furia, esperanza, desafío, el sonido de una especie lista para matar o morir. La batalla comenzó al amanecer. La flota humana emergió del hiperespacio en el borde del sistema, y Cerus se iluminó con fuego. Las flotas del dominio avanzaron, enormes cruceros y acorazados llenando el vacío. Las fortalezas orbitales escupían plasma, haces de luz rasgando la oscuridad. Las naves de Hal cargaron para enfrentarlos. Fue un caos desde el primer disparo. Las naves humanas se movían entre las formaciones enemigas, embistiendo, detonando, abordando. Las naves del dominio se movían con precisión, desatando salvas que destrozaban cascos en segundos. El vacío se convirtió en un cementerio de restos ardientes, cuerpos derramándose en la oscuridad infinita. En el puente de la resolución de hierro, Hal ladraba órdenes a través de la tormenta. Empujad el flanco. Llevadlos hacia las fortalezas. Desangradlos con su propio fuego. La nave tembló violentamente, las alarmas gritando. Un rayo del dominio cortó su casco, desgarrando las cubiertas. Hombres gritaban por los comunicadores, cortados por la estática. Hal no vaciló. Seguid moviéndoos. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para matar. La primera oleada duró horas. Para cuando el dominio se retiró detrás de sus fortalezas, la mitad de la flota de Hal había desaparecido. Pero los humanos siguieron adelante. Hal sabía que no era suficiente ganar en órbita. El propio Cerus tenía que caer. Las agujas tenían que arder. El trono tenía que desmoronarse. De lo contrario, el dominio se levantaría de nuevo. Reunió a las fuerzas terrestres personalmente. Veteranos que habían luchado a su lado desde la tierra. Niños convertidos en soldados en el fuego de la rebelión. Hombres y mujeres rotos que no tenían nada más que odio. Se reunieron en las bahías de desembarco, con las armas apretadas, los ojos duros. Hal caminó entre ellos, en silencio. Ahora no daba discursos. No necesitaban palabras. Sabían lo que les esperaba en la superficie. La muerte, casi con certeza, pero también algo más. El fin. Las cápsulas de desembarco gritaron a través de los cielos de Cerus, dejando estelas de fuego.
La defensa antiaérea del dominio iluminó los cielos, destrozando cápsulas antes de que tocaran el suelo. Hombres y mujeres ardieron vivos antes de siquiera llegar a la superficie. Pero algunos lo lograron. Hal entre ellos. La capital se extendía ante él. Torres negras apuñalando el cielo. Calles llenas de soldados del dominio. Escudos brillando en lo alto. El aire apestaba a ceniza y ozono. El sonido de la guerra estaba en todas partes. Adelante, rugió Hal, cargando hacia la tormenta. Las calles se convirtieron en mataderos. Los humanos lucharon a través de barricadas, sus rifles escupiendo muerte. Los soldados del dominio contraatacaron con precisión, su disciplina inigualable. Los cuerpos se amontonaron hasta las rodillas en sangre. Hal luchó como un hombre poseído. Su espada desgarró la carne alienígena. Su rifle destrozó cráneos. Avanzó sin importar el costo, arrastrando a sus hombres con él. Por cada humano que caía, 2 más avanzaban. El dominio tenía los números. Los humanos tenían la furia. La batalla se prolongó durante horas, luego días. Distrito por distrito, los humanos se abrieron paso en la capital. Cada edificio era una fortaleza, cada calle un campo de exterminio. Las agujas del dominio, una vez símbolos de poder absoluto, ahora ardían con fuego y sangre. Pero el costo era insoportable. Unidades enteras desaparecieron, abatidas en emboscadas. La munición se agotó. Los hombres luchaban con espadas, con puños, con dientes. Hal enterró a más soldados de los que podía contar. Por la noche, se sentaba entre las ruinas, su armadura marcada, su rostro hueco. Observaba los fuegos arder y se preguntaba si estaba matando a su gente tan seguramente como lo había hecho el dominio. Arlene lo encontró allí, como siempre. «Estás pensando demasiado», dijo, dejándose caer pesadamente a su lado. Hal no respondió. Arlene sonrió levemente. «Estamos en el vientre de la bestia y está sangrando. Eso es suficiente». Hal finalmente lo miró. «¿Y cuando la bestia esté muerta, qué entonces?» Arlene se encogió de hombros. «Entonces construimos algo nuevo o ardemos con ella. No importa. Lo que importa es que caigan». El empuje final llegó en la gran aguja, la sede del propio soberano. Se alzaba sobre la ciudad, de obsidiana y hierro, erizada de defensas. Cada pasillo estaba lleno de soldados, cada cámara una zona de muerte. Hal lideró el asalto personalmente. Sus hombres irrumpieron por las puertas, derribando a los defensores en ríos de sangre. Las explosiones sacudieron las paredes, el fuego consumiendo siglos de grandeza del dominio. En la sala del trono, las puertas volaron hacia adentro. Hal entró a través del humo, su espada en la mano, sus hombres detrás de él. El soberano lo esperaba, una figura imponente de carne escamosa y armadura de hierro, sus garras manchadas de sangre, sus ojos ardiendo de furia. Se levantó del trono, su voz retumbando. ¿Osáis profanar mi mundo? ¿Osáis arrastraros a mi salón como sabandijas? Yo soy el dominio. Soy eterno. Hal dio un paso adelante, su voz firme. No, estás acabado. El soberano rugió y cargó. La batalla fue brutal. Garras contra acero, fuerza contra furia. El soberano golpeó como una tormenta, sus golpes destrozando la piedra, su fuerza monstruosa. Pero Hal luchó con la rabia de generaciones. La furia de una especie golpeada durante demasiado tiempo. Su choque sacudió la sala del trono. La sangre manchó el suelo. Chispas iluminaron el aire. La espada de Hal cortó profundo una y otra vez hasta que finalmente, con un rugido que sacudió las agujas, la clavó en el pecho del soberano. El gobernante del dominio cayó, su sangre vital manchando el trono de obsidiana. Por un momento, reinó el silencio. Luego Hal levantó su espada en alto, su voz resonando en la sala. Se acabó. Cuando la noticia se extendió, la galaxia cambió. El dominio, eterno e invencible, estaba muerto. Sus flotas destrozadas, su gobernante asesinado, su capital en llamas, y en su lugar se encontraba la humanidad, llena de cicatrices, rota, ensangrentada más allá del reconocimiento. Pero viva, triunfante.
A través de las estrellas, las cadenas se rompieron, los esclavos se levantaron, los mundos celebraron, y en voces susurrantes hablaban de Hal, el hombre que había convertido a una especie de nada en el primer poder de la galaxia. Pero Hal no sintió nada de eso. Se paró en medio de las ruinas de la sala del trono, su espada goteando, su armadura agrietada. A su alrededor, sus hombres rugían de victoria, pero sus ojos estaban huecos. Había matado al soberano. Había acabado con el dominio, pero ¿a qué costo? Los muertos superaban en número a los vivos. Su gente estaba marcada más allá del reconocimiento, y él mismo estaba vaciado, más arma que hombre. Arlene se unió a él, sonriendo a través de la sangre. Lo logramos. Hal asintió lentamente. Lo hicimos. Arlene le dio una palmada en el hombro. Eres el hombre que mató un imperio. La galaxia es tuya ahora. Hal miró la aguja en llamas, los cadáveres que cubrían el trono. Su voz era tranquila, casi perdida en el rugido de las llamas. No, la galaxia es nuestra, y que Dios nos ayude por lo que haremos con ella. El dominio estaba muerto. Cerus ardía, sus agujas de obsidiana destrozadas, sus calles llenas de cadáveres. El soberano yacía asesinado, su trono partido en dos. En toda la galaxia, las cadenas cayeron. Los campos de esclavos estallaron en celebración. Las razas alienígenas susurraron sobre la libertad. La humanidad había hecho lo imposible. Pero la victoria no era la paz. Desde el balcón de la gran aguja, ahora cubierta con estandartes humanos, Darren Hall miraba las ruinas de la capital del dominio. Los fuegos aún ardían a lo lejos, el humo negro enroscándose en el cielo. Las calles de abajo estaban llenas de sus soldados, algunos vitoreando, otros de luto, todos marcados sin remedio. Arlene se acercó a su lado, su sonrisa amplia a pesar de la sangre todavía seca en su armadura. Míralo, Darren. Matamos un imperio. ¿Sabes cuántos hombres en la historia pueden decir eso? Ninguno. Solo tú. Hal no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en los fuegos. Matar fue la parte fácil. Arlene levantó una ceja. Fácil. Desangramos a la mitad de nuestra especie por esto. Hal finalmente lo miró. Su mirada era hueca. Y ahora viene la parte más difícil. Mantenerlo. Las primeras grietas aparecieron en cuestión de días. Los soldados humanos, borrachos de victoria, saquearon hogares del dominio. Civiles alienígenas fueron arrastrados a las calles, golpeados, ejecutados. Siglos de ira se derramaron en violencia. Al principio, Hal lo ignoró. Se dijo a sí mismo que era inevitable, que la furia tenía que consumirse. Pero cuando llegaron informes de distritos alienígenas enteros masacrados por los libertadores, ya no pudo mirar hacia otro lado. Convocó a los infractores. Hombres que habían luchado con él desde la tierra, veteranos llenos de cicatrices que lo habían perdido todo. Deshonráis por lo que luchamos, dijo Hal fríamente. Uno de ellos escupió a sus pies. Lo hemos honrado más que tú. Nos hicieron esclavos. Ahora es su turno. Sin dudarlo, Hal sacó su arma de servicio y le disparó en la cabeza. Los demás se congelaron, atónitos. La voz de Hal era de acero. No somos sus esclavos. No seremos sus monstruos. Cualquier hombre que olvide eso se unirá a él. La noticia se extendió rápidamente. El saqueo disminuyó, pero Hal sabía que no había terminado. La rabia que su gente llevaba no era tan fácil de controlar. Las fracturas políticas vinieron después. En Kit Prime, los gobernadores humanos discutían por el control de las fábricas y los astilleros. En Ribat, los clanes de mercenarios que habían luchado junto a la humanidad ahora exigían el pago en sangre y acero. Incluso entre los oficiales de Hal, las voces se alzaron en disputa. Algunos abogaban por la expansión, conquistar más mundos, apoderarse de recursos, aplastar a cualquier alienígena que se interpusiera en su camino. Otros hablaban de contención, de reconstrucción, de ganarse la confianza. Hal escuchaba en silencio. Sus ojos permanecían duros, pero por dentro sentía la tormenta crecer. Cuando las discusiones se volvieron demasiado acaloradas, finalmente habló. No hemos terminado.
El dominio está destrozado, pero la galaxia aún no es nuestra. Si nos volvemos unos contra otros ahora, perderemos todo. Mantened la línea. La guerra no ha terminado. La sala se quedó en silencio. Pero Hal vio la duda en sus ojos. En las sombras de Cerus, la resistencia se gestaba. No todos los alienígenas se regocijaron por la caída del dominio. Para algunos, el imperio había sido seguridad, estabilidad, orden. Para ellos, los humanos no eran libertadores, sino usurpadores. Células de leales al dominio atacaban de noche, emboscando patrullas, saboteando líneas de suministro, asesinando oficiales humanos. Hal respondió sin piedad. Distritos enteros fueron purgados en represalia. Los civiles fueron rodeados, interrogados, ejecutados. Por cada muerte humana, morían 100 alienígenas. Arlene observaba, su sonrisa más delgada que antes. Estás caminando por una línea muy fina, Darren. ¿Quieres que nos teman? Lo hacen. Pero el miedo puede cortar en ambos sentidos. La respuesta de Hal fue fría. El miedo nos mantiene vivos. Pero el peor golpe vino desde dentro. En el 15º día después de la caída de Cerus, Hal descubrió la traición. Uno de sus oficiales más cercanos, un hombre que había luchado a su lado desde la primera incursión en la Tierra, había estado pasando información a la Confederación Arach. Cuando Hal lo confrontó, el oficial no lo negó. No podemos mantener esto solos. Los necesitamos. Los Arach nos protegerán si los dejamos entrar. La voz de Hal era tranquila. Peligrosa. ¿Y qué pasa cuando decidan que nos poseen? ¿Cuando tomen lo que sangramos por conseguir? El oficial sacudió la cabeza. Mejor su gobierno que el nuestro. Nos estás convirtiendo en lo mismo que destruimos. Hal lo miró por un largo momento. Luego le disparó en el pecho. Cuando su cuerpo fue arrastrado, Hal se dirigió a sus hombres. La traición no será tolerada. Sangramos por esto. No lo entregaremos. Cualquiera que lo intente morirá. El mensaje fue claro. Pero en el silencio que siguió, Hal sintió que algo moría también dentro de sí mismo. La galaxia, mientras tanto, observaba con creciente inquietud. La Confederación Arach envió emisarios de nuevo, sonrientes y educados. Felicitaron a la humanidad, ofrecieron alianzas, prometieron amistad. Pero Hal vio el hambre en sus ojos. «¿Queréis que el dominio desaparezca?», les dijo rotundamente. «Nosotros también, pero no nos confundáis con peones. No nos inclinaremos ante vosotros». Los emisarios sonrieron finamente. «No, por supuesto que no. Pero considerad, vuestra gente está cansada, vuestras flotas rotas. Solos, no podéis mantener esto. Con nosotros, podríais construir algo duradero». La mirada de Hal era de hierro. «Lo construiremos nosotros mismos. Marchaos antes de que decida que no lo haréis». Los emisarios se fueron, sus sonrisas más frías que antes. Hal sabía lo que significaba. La galaxia no celebraba el ascenso de la humanidad. Estaba calculando cómo contenerla. Por la noche, Hal deambulaba solo por las ruinas de Cerus. La ciudad que una vez había gobernado la galaxia era ahora un cementerio, lleno de fantasmas. Se detuvo en la sala del trono, donde la sangre del soberano aún manchaba el suelo agrietado. Se quedó en silencio, mirando el trono destrozado. Había pensado que la victoria se sentiría como un triunfo. En cambio, se sentía como cenizas. Arlene lo encontró allí, como siempre lo hacía. «Estás pensando demasiado otra vez». Hal no respondió. Arlene sonrió levemente. «Ganamos, Darren. Eso es todo lo que importa». «¿Lo hicimos?» La voz de Hal era hueca. «Míranos. Estamos matando civiles, ejecutando a nuestros propios hombres, destrozándonos unos a otros. ¿Somos mejores que ellos?» Arlene se encogió de hombros. «Mejor no importa. Más fuertes sí. Gobernaron porque eran fuertes. Ahora nosotros lo somos. Así funciona la galaxia». La mandíbula de Hal se tensó. «¿Y qué pasa cuando la fuerza es todo lo que nos queda?» Arlene no respondió. Por una vez, su sonrisa había desaparecido.
La rebelión que había comenzado como la lucha de la humanidad por la supervivencia era ahora otra cosa. Se estaba formando un imperio, no por elección, sino por necesidad. Se conquistaron mundos, se establecieron guarniciones, se izaron estandartes. La galaxia no tenía lugar para la debilidad. Para sobrevivir, la humanidad tenía que gobernar. Pero Hal sentía el costo en sus huesos. Cada elección lo endurecía más. Cada orden borraba la línea entre libertador y tirano. Se paró en el balcón de la Gran Aguja, mirando la ciudad de cenizas. Sus hombres celebraban abajo, bebiendo, riendo, deleitándose en su imposible victoria. Pero Hal no celebraba. Veía lo que ellos no podían. La tormenta que aún venía. La galaxia era vasta. Y aunque el dominio había caído, otros esperaban. Los Arach, los mercenarios, los traidores, los rebeldes, todos esperando que la humanidad tropezara. Y sabía que no perdonarían la debilidad. Arlene se unió a él una vez más, como si estuviera atado a su sombra. Pensando en mañana. Siempre, murmuró Hal. Arlene sonrió. Entonces estás listo. Mañana la galaxia aprende que no solo somos supervivientes. Somos gobernantes. Hal no respondió. Solo miró al horizonte. Los fuegos aún ardían. Porque sabía la verdad que Arlene no diría. La victoria no era el fin. Era solo el principio. Los fuegos de Cerus ardieron durante semanas. Las agujas negras de la capital del dominio se agrietaron y colapsaron, enviando fragmentos de obsidiana al cielo envenenado. Distritos enteros ardían, el aire espeso de ceniza y sangre. Lo que una vez había sido el trono de un imperio que abarcaba la galaxia era ahora un cementerio. Y sin embargo, en medio de las ruinas, algo nuevo se agitaba. Estandartes humanos colgaban de la Gran Aguja. Patrullas marchaban por calles que una vez fueron patrulladas por soldados alienígenas. Las fábricas volvían a la vida con un gemido, no para el dominio, sino para la humanidad. La galaxia había visto a la humanidad luchar. Ahora observaba para ver cómo la humanidad gobernaría. Desde la sala de guerra de la Resolución de Hierro, Hal miró el mapa de la galaxia una última vez. El brillo rojo del control del dominio casi había desaparecido. Sus mundos fracturados, sus flotas dispersas. En su lugar se extendía el azul de la rebelión, humana y alienígena por igual. Pero la rebelión no era unidad. Los informes llegaban a raudales. Flotas de la Confederación Arach concentrándose en las fronteras. Clanes de mercenarios cambiando de lealtad. Mundos recién liberados negándose a obedecer las órdenes humanas. Incluso entre sus propios oficiales, se habían formado facciones. Algunos querían expansión, otros querían paz. Unos pocos querían desnudar la galaxia en venganza. El dominio estaba muerto, pero su sombra persistía. Arlene estaba a su lado, su sonrisa tan afilada como siempre. Lo hemos logrado. El trono es nuestro. La galaxia es nuestra. Todo lo que queda es reclamarla. Hal no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en las estrellas. Las celebraciones se extendieron por las flotas de la humanidad. Soldados que habían vivido y luchado como lobos ahora se deleitaban en la victoria. Bebían, reían, se abrazaban, gritaban su triunfo al vacío. Pero en las sombras, los susurros crecían. Algunos decían que Hal se había vuelto demasiado despiadado. Que sus ejecuciones y purgas no eran diferentes de la crueldad del dominio. Otros decían que no era lo suficientemente despiadado, que la misericordia debilitaría a la humanidad y los condenaría. Por primera vez desde que comenzó la rebelión, Hal sintió que los cimientos bajo él se movían. La victoria los había unido. Pero la paz, o lo que pasaba por ella, podría destrozarlos. La primera fractura ocurrió en Kit Prime. Los gobernadores humanos discutían por el control de las fábricas. Comandantes rivales se enfrentaron en las calles, soldados desenvainando armas unos contra otros. Para cuando Hal llegó, cientos estaban muertos. Reunió a los oficiales supervivientes en la plaza. Su voz era fría, firme. Sangramos para tomar este mundo. No sangramos para entregarlo a la codicia. Si queréis luchar por el poder, os daré guerra, pero lucharéis contra mí.
Silencio. Nadie lo desafió. Pero Hal sabía la verdad. La unidad nacida del miedo era frágil, y su gente estaba empezando a temerle. En los salones de la Gran Aguja, Hal se reunió con emisarios de toda la galaxia. La Confederación Arach llegó primero. Su líder, envuelto en plata, se inclinó profundamente. La humanidad ha demostrado ser fuerte, pero la fuerza por sí sola no es suficiente. Uníos a nosotros. Juntos, podemos dar forma a la galaxia. La respuesta de Hal fue rotunda. No nos unimos, lideramos. Los ojos del emisario se entrecerraron. Liderar o dominar. Vuestra gente está marcada, comandante. Vuestras flotas rotas. ¿Realmente creéis que podéis mantener lo que habéis tomado? La mirada de Hal era de hierro. Creedlo. No, lo sé. Y si lo dudáis, probadnos. Los Arach se fueron con sonrisas frías. Hal sabía que no se aliarían. Esperarían y atacarían si la humanidad flaqueaba. Luego vinieron emisarios de mundos recién liberados. Algunos suplicaban protección. Otros exigían independencia. Pocos confiaban en que la humanidad fuera más que conquistadores. Hal les dio a todos la misma respuesta. Apoyadnos y compartiréis nuestra fuerza. Levantaos contra nosotros y compartiréis el destino del dominio. La galaxia escuchó y tembló. Pero la mayor prueba de Hal no vino de fuera. Vino de dentro. Una noche, le llegaron informes de un motín gestándose en su propia flota. Veteranos que habían luchado desde la Tierra, cansados y desilusionados, afirmaban que Hal se había convertido en lo que juró destruir. Susurraban sobre reemplazarlo con un consejo o entregar la autoridad a aliados alienígenas. Hal los llamó ante él. «Me seguisteis al fuego», dijo, su voz baja, firme. «Sangrasteis conmigo. Matasteis conmigo. Y ahora me llamáis tirano». Uno de ellos, demacrado y lleno de cicatrices, dio un paso adelante. «Luchamos por ser libres, Darren, no para construir otro imperio. No sangramos para convertirnos en los monstruos que odiábamos». Los ojos de Hal ardían. «Tampoco sangramos para volvernos débiles. La libertad no significa nada si no podemos mantenerla. Y para mantenerla, debemos gobernar». El hombre sacudió la cabeza. «Entonces ya has perdido». Por un momento, el silencio se hizo pesado. Luego Hal sacó su pistola y le disparó donde estaba. Los demás retrocedieron. Algunos buscaron sus armas. La voz de Hal tronó sobre ellos. «¿Creéis que esto es sobre mí? ¿Sobre el poder? Es sobre la supervivencia. A la galaxia no le importa la libertad. Le importa la fuerza. Si mostramos debilidad ahora, morimos. Todos nosotros. Recordad eso antes de traicionar todo lo que hemos construido». Nadie respondió. Pero Hal vio el miedo en sus ojos. Y se preguntó si Arlene había tenido razón todo el tiempo. Quizás el miedo era todo lo que los mantenía unidos. En los días que siguieron, Hal deambuló por las ruinas de Cerus con más frecuencia. Se encontraba de pie en la destrozada sala del trono, mirando el asiento roto del soberano. Recordaba la lucha, la sangre, el rugido de la victoria. Recordaba pensar que era el fin de todo. Pero no lo era. Era solo el principio. Arlene se unió a él allí, como siempre lo hacía. «Estás cavilando de nuevo». Hal no lo miró. «Pensé que matarlo cambiaría las cosas, que significaría algo. Pero no se siente como una victoria. Se siente como otra cadena». Arlene sonrió levemente. «Eso es porque aún no has terminado. El trono está vacío, Darren. Alguien tiene que sentarse en él». Hal se giró, con los ojos afilados. ¿Y si sentarse en él significa convertirse en él? La sonrisa de Arlene se ensanchó. «Entonces te conviertes en él. Mejor tú que cualquier otro». Hal no respondió, pero el pensamiento persistió como una sombra. La coronación no fue planeada. Sucedió porque tenía que suceder. En las ruinas de la Gran Aguja, rodeado de soldados, oficiales y emisarios, Hal se paró frente al trono roto. Sus hombres exigían liderazgo. La galaxia exigía orden. La elección era simple: tomar el trono o ver cómo todo se derrumbaba. Lentamente, Hal se sentó en el asiento.
La sala estalló en vítores, rugidos, gritos de triunfo. La humanidad tenía un gobernante. El dominio estaba muerto, pero en su lugar se alzaba algo nuevo. La ascendencia terrana. Hal se sentó en silencio, el peso de la galaxia oprimiendo sus hombros. Ya no era solo un comandante. Era un emperador. Esa noche, Hal se paró en el balcón, mirando la ciudad en llamas. Arlene se unió a él, su sonrisa afilada como siempre. Bueno, lo lograste. La galaxia es tuya. La voz de Hal era tranquila. No, la galaxia es nuestra, y que Dios nos ayude por lo que haremos con ella. Arlene se rió. Dios abandonó esta galaxia hace mucho tiempo. Todo lo que queda somos nosotros. Hal no respondió. Solo miró los fuegos, sabiendo la verdad. La humanidad se había convertido en el primer poder de la galaxia. Pero si era salvación o condenación, solo el tiempo lo diría.